Bien, nos quedamos en las mutaciones por herencia monogénica y sexocromosómicas. Ya vimos entonces las generalidades, características, ejemplos, etcétera, de estos grupos. También habíamos mencionado que tenemos por herencia recesiva ligada al cromosoma X y tenemos por síndrome de X frágil, del cromosoma X frágil. Entonces ahora vamos a ver precisamente el otro tipo de síndromes, el otro grupo de enfermedades sexocromosómicas, y estas son causadas por el síndrome de X frágil. ¿A qué nos referimos? A que involucra este tipo de enfermedades o este grupo de enfermedades involucran cambios del cromosoma X. Habíamos mencionado que estas enfermedades se van a enfocar en nuestros cromosomas sexuales XX y XY. Y este tipo de síndromes van a afectar cambios en el cromosoma X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una forma más común de denominar o identificar a estas enfermedades como discapacidad intelectual hereditaria en niños. Este grupo de enfermedades, como va a afectar o es un significa que el cromosoma X está afectado, entonces, igual que el otro grupo, va a afectar con mayor probabilidad al género masculino o a los hombres, porque nada más tenemos un cromosoma X. Y si este único cromosoma X es afectado, pues entonces es más probabilidad. En cambio, nosotras, que las mujeres tenemos dos cromosomas X, es menos probabilidad que pueda esto afectar de manera directa a nosotros, sino bien es más a los hombres, ya que tienen un solo cromosoma. Una pequeña parte del código del gen se repite varias veces en un área del cromosoma X. Es decir, el código que se anuncia en este cromosoma X se va a repetir varias veces en esta misma área con cambios en este mismo, que es lo que ocasiona cambios en este cromosoma. Al repetirse varias veces un gen va a ocasionar un cambio, y al generar este cambio va a ocasionar una enfermedad. Y esto va a provocar que una de las proteínas que hace funcionar correctamente el cerebro pues no se produzca, lo que va a provocar una discapacidad intelectual. Uno de los ejemplos de este tipo de enfermedades es el síndrome de Turner. Este síndrome es causado por la ausencia de uno de los cromosomas X o un cromosoma incompleto. Este tipo de enfermedades no son tanto de origen hereditario, sino de origen del desarrollo durante el embrión o durante el feto, durante el embarazo, es que se produce este tipo de defectos de este cromosoma. Se origina más o se pronuncia más en las niñas. Entonces, les explico. Tenemos dos cromosomas X en las mujeres. Lo que va a ocasionar el síndrome de Turner es que no tenga un cromosoma X y solo nazca con un cromosoma, o un cromosoma X incompleto y el otro cromosoma normal. Esa es la característica o la causa a nivel cromosómico.
y tiene como características baja estatura, ovarios que no funcionan de manera adecuada, lo que va también a provocar en un futuro esterilidad. Va a tener el cuello corto con pliegues que van desde la parte superior de sus hombros, es decir, su cuello, como vemos en esta imagen, no está bien pronunciado, está completamente recto a los hombros, es más grueso, tiene el cabello, tiene una línea del cabello en la espalda baja con más pronunciación. También tiene la ubicación de sus orejas, como lo vemos en esta imagen, más abajo de lo normal. La forma de su cráneo es totalmente distinto. Tenemos manos y pies inflamadas y también las consecuencias de padecer este tipo de enfermedad, pues es que van a correr el riesgo en algún futuro de tener problemas en la salud, como hipertensión arterial, que es la presión alta, problemas renales, problemas a nivel renal, diabetes, cataratas significa ceguera o una capa en los ojos que no permite bien la visibilidad, osteoporosis, que quiere decir enfermedad en los huesos, y problemas tiroideos. La tiroides es una hormona o una parte de nuestros ganglios que se produce. Y otro ejemplo de este tipo de enfermedades de cromosoma X frágil, otro ejemplo de este tipo de grupo es el siguiente, que se llama Klinefelter. Este tipo de enfermedades es una afección genética que sucede con mayormente en los hombres, de hecho se da únicamente en los hombres, y pues significa que cuando tienen un cromosoma X extra, un cromosoma X de más, en lugar de tener un par cromosómico XY, vamos a tener XXY, de esta forma. Al tener un cromosoma X más, vamos a tener rasgos femeninos más desarrollados en el hombre, como son estas características que tenemos en la imagen. Tenemos calvicie frontal ausente, es decir, tenemos una calvicie frontal más pronunciada, menos cabello en el pecho, tenemos desarrollo de los senos, tenemos pelo púbico femenino, tenemos pequeño tamaño de los testículos, existe crecimiento de barba, hombros estrechos, que son características masculinas, tenemos también caderas amplias, como caderas más femeninas, más anunciadas. Los brazos y las piernas son largos. También, obviamente, al tener más pequeños sus testículos, el pene también, o sea, no es un hermafrodita. Este es un síndrome de Klinefelter. Sigue siendo hombre, pero tiene rasgos femeninos. Esta es una causa asociada a la edad mayor, de cuando las mujeres se embarazan arriba de los 35 años, es que pueden provocar este tipo de enfermedades en sus hijos. Es uno de los riesgos que tienen las mujeres mayores al embarazarse. Y bueno, ya vimos todas este grupo de enfermedades. Ahora también vimos esta. Y ahora nos vamos a enfocar al último grupo de las enfermedades por mutación de genes, que son las aneuploidas autosómicas, ¿de acuerdo? Y en este grupo son las siguientes. Ok, son estas. Ya habíamos mencionado que las anteriores eran sexocromosómicas porque nos íbamos a enfocar en el cromosoma número 23, que van a definir el sexo, hombre y mujer. Si ustedes se fijaron en el grupo de enfermedades que vimos anteriormente, todas
tienen que ver con rasgos sexuales femeninos o masculinos. Ahorita vamos a ver lo que tiene más relación con el otro grupo, que son los grupos de cromosomas autosomas, y ya les había explicado que son los pares de cromosomas del número 1 al número 22. Recordemos que tenemos 23 cromosomas por pares enumerados de esta forma y el último par es el sexual. Entonces, del número 1 al número 22 nos van a denominar autosomas. Por lo tanto, este tipo de aneuploidas van a darse en los autosómicas, por eso el nombre, van a darse en cualquier par cromosómico que no sea el sexual. Del par número 1 hasta el par número 22 puede ocasionarse alguno de los genes afectados en alguno de los cromosomas que tenemos en estos pares. Por lo tanto, las enfermedades cuyo número de cromosomas no tiene que ver con los cromosomas sexuales, ya les había mencionado, corresponden a los cromosomas del par número 1 al 22, ya también se los mencioné. Todas las anormalidades que afecten a estos cromosomas son los que van a desencadenar un tipo de enfermedad diferente. Uno de los ejemplos de este tipo de enfermedades es el síndrome de Down. Y esta en muchos textos y en muchos lugares no es considerada una enfermedad, sino una alteración de los cromosomas. Este tiene la característica principal de tener un cromosoma extra, es decir, de más, o un cromosoma de menos. Se asocia con una deficiencia en el desarrollo físico, mental o incluso en ambos, es decir, no se van a desarrollar ni físicamente ni mentalmente la persona. Estas enfermedades pueden llegar a ser heredadas, pero también pueden no ser heredadas y de hecho es mucho más común que estas enfermedades se ocasionen durante el desarrollo del embarazo. Existen 5 causas que ocasionan este síndrome de Down, los cuales son las siguientes. La primera causa se llama trisomía 21. ¿Por qué? Porque tenemos un cromosoma de más en el par de cromosomas número 21. Veamos acá nuestra tablita original. Ubiquemos el par número 21. Aquí tenemos un par de cromosomas. Quiero que observen bien esa figura, quiero que observen bien cómo está. Porque entonces, al tener un cromosoma de más en este par 21, vamos a tener de esta forma. Aquí lo tenemos de más. Y al tener 3 cromosomas en el par número 21, es que se ocasiona o se puede ocasionar el síndrome de Down. Por eso esta no es necesariamente hereditaria. Porque se ocasiona de hecho durante la respiración celular del feto, durante el embarazo y durante la respiración celular que tienen el desarrollo del embrión o del feto, es que puede ocasionarse este tipo de anormalidades, que crezca un cromosoma más en el número 21. Otra causa es la translocación cromosómica del síndrome de Down y este tipo de causas se da principalmente durante el proceso de división celular. Ya habíamos mencionado que después de que es fecundado el ovocito, nosotros tenemos la implantación del huevo en el útero y ahí es donde vamos a tener, o en el trayecto, de la trompa de falopio hasta el útero, van a comenzar las divisiones celulares, las primeras divisiones celulares del desarrollo embrionario. En esas divisiones celulares, como tenemos bastantes divisiones celulares, un cromosoma del número 21 se rompe, es decir, un cromosoma de este par número 21 llega a romperse y algunos de estos fragmentos
o cromosoma que se rompe del par número 21 llega a pegarse en el cromosoma número 14. De esta forma, veamos, aquí quiero que observen el par número 14, cómo está. Ahora vamos a ver esta imagen. Acá lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa con esta segunda causa? Le explico. Desaparece totalmente uno de los cromosomas del par número 21 o un pedazo de uno de los cromosomas y se pega en el cromosoma número 14. Por eso se le llama translocación, porque de un par se transloca o se transporta a otro par. Y esta anormalidad es la segunda causa de cromosomas del síndrome de Down. Esta causa sí es hereditaria. La causa del trisomía 21 se ocasiona y esta también se puede ocasionar o se puede heredar. Ok. La tercera causa del síndrome de Down es mosaicismo o trisomía en mosaico. Este se va a ocasionar durante la fecundación. En ese momento se combinan, ustedes saben que durante la fecundación combinamos nuestro material genético al conjuntar nuestros pronúcleos. Y al tener ese conjunto y esa unión y combinación de los pares cromosomas de papá y mamá o del esperma y del óvulo, comienza una serie de divisiones, como las que ya vimos, una serie de ciclos celulares y divisiones celulares. Pero al obtener un tipo ya habíamos dicho que los puntos de control iban a detectar si alguna célula no estaba normal o no estaba bien. Pero cuando no es identificada correctamente como una célula dañada y sigue dividiéndose esta célula, va a ocasionar este tipo de síndrome de Down. Lo que va a provocar es obtener dos células hijas y durante la mitosis. Entonces, el material genético que se divide entre una célula hija y la otra célula hija, o entre esta combinación y obtenemos dos células hijas, no tenemos un modo o una separación dividida de manera correcta. Y por lo tanto, en el par número 21 vamos a tener un cromosoma de más. De esta forma. De nuestros 46 cromosomas vamos a tener nuestras divisiones, pero en uno de los pares no vamos a tener este cromosoma y lo vamos a tener en el otro par. Déjenme irme a esta imagen. Algo muy similar a esto, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo les puedo explicar? A ver, ya sé cómo. Ok, de nuestras divisiones celulares vamos a obtener dos células hijas. Lo que va a pasar con esta causa de mosaicismo es que el cromosoma del par número 21 de esta célula hija no se fue con esta célula, se fue con la otra célula al hacer la división celular. Por eso se ocasiona esta causa de síndrome. Espero que me haya explicado, chicos, si no me avisan, por favor. Tenemos una cuarta causa, es la edad de la madre. Efectivamente, cuando una mujer se embaraza arriba de los 35 años, también puede producir con mayor probabilidad a tener un hijo con síndrome de Down. La quinta causa es la herencia genética. Era lo que yo les mencionaba, pues muy pocos casos se dan por este tipo de herencia, entonces es únicamente cuando se tiene esta causa número 2. Cuando tenemos esta causa en alguno de los genes portadores de papá o de mamá, es que ocasionan la causa número 5 de herencia genética. El síndrome de Down, chicos, va a afectar el desarrollo cerebral, el desarrollo del organismo, discapacidad intelectual, trastornos digestivos y también va a ocasionar enfermedades cardíacas
en el hijo. Este es otro ejemplo de enfermedades, la trisomía 13 y la trisomía 18. Quiero que sepan que aquí estamos hablando de dos enfermedades distintas, para que no nos vayamos a confundir. Una enfermedad es la trisomía número 13 y la otra enfermedad es la trisomía número 18. Estas enfermedades, ambas, son trastornos genéticos que presentan una combinación de anomalías congénitas, es decir, que se van a heredar y que se van a producir durante el vientre. Van a ocasionar retraso mental grave, van a producir problemas de salud que comprometen pues a la mayoría de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Desafortunadamente, la mayoría de los bebés nacidos con esta enfermedad mueren al año de edad y otros pocos llegan a vivir hasta la adolescencia. Este tipo de trastornos son denominados de la siguiente forma. A la enfermedad de trisomía 13 también se le conoce como síndrome de Patau. A la trisomía 18 también se le conoce como síndrome de Edwards. Y entonces, a veces se produce, deben de ustedes de saber que este tipo de enfermedades se ocasiona porque a veces se produce un error durante la formación del óvulo en la mujer y la formación del espermatozoide en el hombre. Cuando se van a formar estos por primera vez en nuestro cuerpo y en el cuerpo de los hombres, llegan a causar un error en la producción. Y esto causa que exista un cromosoma 18 o un cromosoma 13 adicional. Recordemos nuestra tablita, tenemos del número 1 al número 21. Y entonces en el par número 13 o en el par número 18 vamos a tener un cromosoma de más del óvulo y del espermatozoide. Entonces, al heredarlo, vamos a tener cromosomas también repetidos. Más bien dicho, vamos a tener cromosomas de más. De esta forma, la trisomía número 13, tenemos aquí un cromosoma de más. Ya no tenemos 23 pares, ya tendríamos 22 pares y uno de 3. Igual acá, pero en la trisomía 18 va a ser en el par número 18, ya no va a ser un par, ya vamos a tener 3 cromosomas. Y al tener un cromosoma de más, vamos a ocasionar este gran conflicto y esta gran enfermedad, la trisomía 13 o la trisomía 18. Este cromosoma de más puede provenir del óvulo de la madre y del espermatozoide del padre, no necesariamente de los genes, sino bien de los gametos. Por lo tanto, este cromosoma de más se replica en todas las células de nuestro cuerpo. Como vienen de las células madres, por así decirlo, pues las células hijas van a adoptar que es normal y van a seguir replicando células hijas con un cromosoma de más. Por lo tanto, vamos a ocasionar este tipo de enfermedades. Este es un ejemplo de la enfermedad de trisomía número 18. Como vemos, los rasgos físicos y por lo tanto internos del bebé, pues realmente son muy complicados. También tenemos acá el de la trisomía número 13 y es por esto que el niño pues no puede vivir por mucho tiempo. El tercer ejemplo de enfermedades de aneuploidías autosómicas es el siguiente, la enfermedad de Cri-du-Chat. Esta enfermedad es conocida también como grito de gato o síndrome de 5P menos, así se llama. ¿Por qué? Porque es una enfermedad genética que resulta cuando un trozo de nuestro cromosoma del par número 5 está perdido. Tenemos a la mitad o tenemos un fragmento perdido de nuestro cromosoma. ¿Quién sabe dónde está? Por eso es que se denomina
síndrome de síncope menos. Y se le llama grito de gato porque los bebés con esta condición a menudo tienen un grito agudo que suena como el de un gato. Por eso también se le denomina así a esta enfermedad. Es una discapacidad intelectual, existe retraso en el desarrollo, el tamaño pequeño de la cabeza se le denomina microcefalia, ya lo habíamos visto. Tenemos bajo peso al nacer, tenemos hipotonía, que quiere decir tono muscular débil en la infancia, que no puede moverse con facilidad, va a tener mucha rigidez. Tiene rasgos faciales distintos como ojos muy abiertos que se le denomina hipertelorismo, como lo vemos aquí. Si se fijan, no tiene bien definidos los párpados, tiene unos ojos extremadamente largos o grandes. La mandíbula es muy pequeña y la cara es redonda. Nacen con un defecto cardíaco. La mayoría de los casos de este tipo de enfermedades no son hereditarios. Llega a ocasionarse de manera aleatoria, es decir, de manera ocasional o espontánea. Y se ocasiona también durante la formación de óvulos y espermatozoides o durante el desarrollo fetal, es decir, durante el embarazo. Es todo de mi parte nuevamente, les agradezco mucho su atención.